¿Qué economistas recomienda leer? Mira, yo que no sé mucho de economía, pero eh, hay un libro que me parece fundamental que, que está escrito por una persona que no es sospechoso de ser de izquierda. Es un hombre de derecha, o sea, de derecha económica, quiere decir que es defensor del capitalismo, pero que es enemigo del capitalismo de libre mercado como lo entiende el neoliberalismo. Es decir, es un economista inteligente y escribió esta joyita de libro. Te voy a poner aquí un segundo. Es enorme. Ha-Joon Chang. 23 cosas que no te cuentan sobre el capitalismo. El capitalismo no es como creen los que no saben lo que es el capitalismo, los que se enteraron del capitalismo por lo que les contaron a la izquierda, que son los mismos que son están igual de despistados que los que se enteran de lo que es la izquierda por lo que les contó Laje, ¿no? Entonces, el capitalismo es muchas cosas, puede adoptar muchas formas. Una de ellas es la economía mixta que favorecemos los socialdemócratas, de un mercado debidamente regulado y una empresa debidamente regulada. Los 23 puntos que maneja Ha-Joon Chang, es un brillante economista, en este libro creo que te enseñan más sobre economía y neoliberalismo de lo que te puede enseñar cualquier otro texto. Entonces, te lo recomendaría para entender ciertas cuestiones de la economía, del capitalismo, porque el capitalismo también tiene ventajas. Entonces, es que te dicen, es que la izquierda quiere distribuir la riqueza, pero no se dan cuenta que hay que generarla. ¿Tú crees que somos imbéciles? Claro que hay que generarla. ¿Y quién genera eficientemente riqueza? Hombre, pues el capitalismo, vale, un capitalismo bien regulado, que no afecte al medio ambiente, a sus proveedores, a sus trabajadores y a sus consumidores, que respete todas las leyes y que pague sus impuestos. Venga, a producir riqueza, ya la distribuyo yo. Es una economía mixta y hay ciertas áreas en las que deberá tenerlas el Estado, que aunque no sea eficiente, es más útil para la sociedad. Pero de veras, cuando te dicen la izquierda piensa esto, dices, no sé quién te contó eso, pero no es así. Y a mí me pasa con gente de la izquierda residual, ay, es que el capitalismo es esto y lo otro, la derecha es... No, no, tampoco forzosamente, ¿no?